El País, buenas noches, soy El País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Qué bueno que están con nosotros para analizar juntos los temas noticiosos que hacen historia en nuestro país y en el resto del mundo. Lluvias en este día, ya había anunciado meteorología que hay una vaguada interactuando con una onda tropical y que va a llover hay varias provincias, incluso en estado de alerta verde, pero realmente uno a veces no se lleva mucho de esto. Se ha producido una lloviznita fina y esa es la peligrosa. Usted se la deja caer saliendo del carro, entrando a un sitio y eso. Eso no es nada. Tremenda gripe. Con la influenza que hay, cuídese. El COVID está cediendo, pero no provoca usted que le dé ahora una gripe, que se puede andar cerca del COVID y aunque está cediendo, tener problemas de COVID. Usted sabrá. Cada uno sabe por dónde se mete. Miren, el gobierno propuso un informe que se dio inicialmente y después se emitió el decreto y primero se dio el informe. A mí me gusta ver, Orlando Gil, mi compañero de toda la vida en el periodismo, me enseñó que uno debe ver el texto, el contexto de todo y después entonces uno analiza y hace notas y todo esto. Yo no había visto el decreto mediante el cual el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, el gobierno, declara de interés nacional y de iniciar el proceso para establecer transporte escolar gratuito en todo el país. Y la idea parece magnífica y a mí no me cabe dudas. Y la pusieron en manos del MINER, o sea, que es el Ministerio de Educación. Ahí yo comienzo a tener algunas diferencias. Señores, el Ministerio de Educación está pasando por una crítica situación de credibilidad. Cuando llegó el nuevo ministro, Ángel Hernández, hace 2 meses, cuando despidieron a Roberto Fulcar, lo primero que él dijo es que se habían gastado, que se habían echado al zafacón 250.000 millones de pesos al año en el tema de educación. Y hemos seguido con los problemas en INAVIE, con el tema del desayuno escolar. Hemos seguido con el tema de las butacas, con las aulas que no hay, con tener 135.000 alumnos que no tuvieron cupo en las escuelas públicas. Eso es un mar de problemas y ahora hablan de que se abultó la nómina 13.500 millones de pesos. O sea, una investigación sobre la nómina, sobre las tabletas, sobre todo el proceso. Entonces, el MINER está en un proceso de cuestionamiento y de credibilidad pública. Pero más que ahí, tiene un mundo encima, que es el principal ministerio del país, con la principal cantidad de empleados, pero también con la principal cantidad de recursos de cualquier ministerio. Sin embargo, la educación de los niños, dicen los organismos internacionales, y lo admite la propia MINER, están atrasados en 3 años cuando tienen 6 años de educación primaria. En 6 años tienen 3 de atraso. Punto número 1. Punto número 2, se establece que los niños en la primaria no tienen capacidad de lectura comprensiva. Si usted no comprende lo que lee, como si no lo leyera. No hay una educación para llevar a los niños a establecer mecanismos de comprender lo que leen. No hay una buena educación de parte de los docentes que tienen que explicarle cómo hacerlo, cómo ayudar a los niños. Aquí están más preocupados por el chisme cotidiano de que si votaron a fulano o emplearon a Perencejo, que si esto es otra crisis de corrupción o de credibilidad. El tema es que mientras exista esta situación en educación, poner sobre sus hombros un tema tan complejo, porque se parte de cero, tan complejo como es dotar de transportación gratuita a todos los estudiantes de las escuelas públicas, 2 millones y pico de estudiantes. Porque si usted se va a un campo de La Vega, usted no tiene problema porque hay una escuela y hay 4 comunidades que están en su entorno y lo que hay que buscar es una guagua grande o un minibús, va recogiéndolo y los va llevando. Ahí no hay ningún problema, eso es muy fácil de resolver. El problema es aquí en las grandes ciudades, en la urbe, donde son miles y miles y miles.
de estudiantes, cientos de miles, que tienen que trasladarse de diferentes puntos. Hay que garantizar, primero, seguridad en los autobuses. Personas que vayan, debe una persona mayor en esos autobuses, un profesor, alguien con capacidad para poner orden si fuera necesario. Tercero, ¿quiénes son los choferes que van a conducir esos autobuses? Cuarto, ¿cómo es la logística para garantizar que cuando usted recoja o deje un niño de eso esté en un marco de seguridad? Que usted no lo deje. El muchacho bajó y cruzó la calle y le dio un tablazo a un carro. Eso no puede ser así. O sea, eso es complejo y muy delicado. Yo creo que lo primero que debía hacer el gobierno es haber asumido la presidencia, este proyecto, la presidencia, y nombrar, designar, establecer un mecanismo de personas idóneas de los diferentes sectores que intervienen en eso. Tema escolar, tema transportación, choferes, tema vehículos, tema seguridad vial, tema concepto de que van a bregar con muchachos de diferentes edades, más o menos afines, pero de diferentes edades, mantener orden. O sea, hay una serie de cosas que hacer. ¿Cuánto va a costar esos autobuses? ¿Quién le va a dar mantenimiento? ¿A qué hora van a salir? ¿Quién va a contratar los choferes para que sean choferes idóneos y no sean choferes de voladoras que anden matándose por las calles? En los Estados Unidos, por ejemplo, para poner un ejemplo cercano, el transporte escolar es sagrado. En cualquier ciudad de los Estados Unidos, las grandes urbes y las ciudades más pequeñas, el transporte escolar es sagrado. Cuando ese autobús amarillo, son todos amarillos y son muy similares, llega a un punto y se para y pone las luces de stop detrás, o sea, de pare, y abre una paleta de un lado, así que dice pare, stop. Oye, no hay vehículo que le rebase, ni vehículo que le toque de bocina, ni vehículo que esté parqueado en el área donde él tiene que parquearse para dejar o recoger a los niños. Digo, eso es sagrado. Se desmonta un profesor, sale con los niños por la parte delantera, si va a cruzar para el otro lado de la calle, los cruza. Nadie se atreve a meterse mientras hay un autobús escolar parado ahí. El que viola eso, le ponen las esposas y va preso, que no le quepa dudas. Entonces, hay que ver muchas cosas. Yo creo que la presidencia debe asumir ese proyecto directamente, designar un estamento que se ocupe de todas las aristas de ese tema y tener el control total de eso. Yo no se lo dejaría al MINER. Punto número uno. Punto número dos, ya andan los choferes de los carros públicos, los dueños del país, como le decía Radamés Gómez Pepín, el director del Nacional. Los dueños del país ya están disputándose que cómo va a ser, que dónde van a buscar los choferes, que quién va a comprar los autobuses, que por qué, porque ellos están viendo como que si sacan a los niños de tener que transportarse en vehículos públicos, quizás lo que lo puedan hacer, le están quitando parte de su negocio a ellos. Tienen que ser choferes de ellos, de los sindicatos. Y las guaguas hay que comprar entre ellos. Hubo uno que dijo que lo que deben hacer es darle unos tickets gratis a los niños para que usen las guaguas de la onza. Eso es un disparate. Eso se oye muy bien, es un disparate. Cuando ellos tengan 14, 15, 16 años, ya 15, 16 años, que ya estén en la secundaria, que usted lo provea de un ticket, de un carnet especial como estudiantes que no tengan que pagar para que usen el metro, un transporte organizado. Eso es otra cosa. Pero niños de primaria y de intermedio, usted no puede mandarlo a que suban en una onza. No está volviendo loco, por Dios. Entonces ya hay una disputa con eso. Ya apareció un genio por ahí, que lo vi en la televisión una de estas noches, hablando de... Porque lo que hay que hacer es, según que cero mata cero, y que se... ya haciendo teorías de cómo hacer el asunto. No deben haber licitaciones complejas de mucho tiempo. Si tienen que haber licitaciones para comprar autobuses, que se hagan licitaciones. Si tienen que rentar los autobuses, que renten los autobuses. Yo no sé cómo es el mecanismo, pero no podemos comenzar a teorizar con esto para buscar beneficio de causa. Esto es un tema delicado y yo creo, y lo decía a principio de esta semana cuando hablábamos del tema, para mí
es, si no el más, quizás uno de los más importantes anuncios que, si se lleva a la práctica, será uno de los principales logros de un gobierno. En este caso, el gobierno de turno, el gobierno de Luis Abinader. Resolver el problema de transporte de los estudiantes de las escuelas públicas, señores, eso vale todo. Vale todo. Ojalá que no juguemos con esto, sino que hagamos un ejercicio de lógica, simplemente, y pongamos en práctica algo que es necesario. Asimismo, el tema electoral, y mire, transfiero de un sitio a otro rápidamente. Los tres grandes partidos, el PRM, partido de gobierno, el PLD, partido de la oposición, acabando de estar en el gobierno, y la Fuerza del Pueblo, un partido emergente diseñado para la estructura de una candidatura de Leonel Fernández, los tres principales partidos están en campaña abierta, bajo el sofisma, el PLD de que hizo una consulta, tenía una campaña interna para escoger a su candidato presidencial, de que le llamaron consulta. El PRM le llama reuniones. Hizo dos el pasado fin de semana, una en Santiago y otra aquí en la capital, multitudinaria, donde el eslogan era: Luis, 4 años más. Campaña de reelección, están en campaña. Y la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández le llama encuentros. Y en todos los encuentros, en todos esos encuentros es funda contra el gobierno y promocionando cuando ellos lleguen al poder y la candidatura de Leonel Fernández. Entonces los tres partidos están en campaña. Hizo bien la Junta Central Electoral en emitir rápidamente un comunicado diciendo que eso es una aberración. No dice aberración, esa palabra se la pongo yo, pero es la conclusión de lo que ellos dicen. Y que además de eso es un desbordamiento de la actividad política que puede provocar que nos pasemos el resto del año 2023, que es un año preelectoral, metido en una campaña hasta los tuétanos, violentando todas las leyes y todo lo que está establecido de cómo es el cronograma a seguir para llegar a los procesos electorales del 2024. Comenzando por el del primer domingo del mes de octubre del 2023, que es el año previo a las elecciones, que es cuando todos los partidos deben hacer sus primarias y establecer quiénes son sus candidatos presidenciales. Claro, los tres partidos tienen sus candidatos presidenciales. El PRM es Luis Abinader, que va por la repostulación. La Fuerza del Pueblo es un partido diseñado a la candidatura de Leonel Fernández. Y el PLD se metió en el juego al escoger a Abel Martínez. O sea, los tres principales partidos tienen candidatos. No lo han oficializado y lo oficializarán en el primer domingo de octubre del año que viene, del 2023, pero están corriendo ya en paralelo en una campaña adelantada. Una campaña que cuando comienza no la detiene nadie. El tema está en que la Junta Central Electoral no tiene los mecanismos para poder hacer frente a esto, prohibirlo y evitarlo. No puede, no tiene. Primero está peleando. La Junta se debe a los partidos. El conjunto de los delegados políticos y el pleno de la Junta establecen las normativas de acuerdo a lo que establece la ley que deben seguir los procedimientos para los procesos electorales y la vida de los partidos. Claro, los dos principales partidos de oposición están en eso, PLD y la Fuerza del Pueblo. Y el otro partido, que es el partido de gobierno, de donde se dan los cuartos para la Junta y para los partidos, y donde es el Estado Dominicano, que lo controla el Poder Ejecutivo, como jefe del Estado, el presidente de la República. ¿Qué hace usted? Está atrapado y sin salida prácticamente. Y eso no debe seguir ocurriendo. Además, el sistema político nacional, que está concentrado en el Congreso de la República, los legisladores, senadores y diputados son representantes políticos de los partidos, supuestamente en representación del pueblo, pues son los que tienen estancados los proyectos de leyes para reformar la ley electoral y la ley de partidos, y la van a sacar cuando le dé la gana, si les da la gana. Entonces, en medio de esa estructura, la Junta Central Electoral está prácticamente atrapada. Y hace bien el presidente de la Junta, Román Jaques, en llamar la atención de lo que está pasando. Pero además de llamar la atención de lo que está pasando, no solamente llamar la atención, sino decirle: señores, tengan cuidado, que si nos metemos desde ahora en una campaña, además de violar la ley,
esto se puede tornar incontrolable de cara a los días del proceso, que es en febrero del 2024 y en mayo del 2024. Ese es el tema. Ese es el tema, que no le quepa dudas a nadie de que esto debe dar un giro. Y qué bueno que la Junta ha convocado a una junta de delegados de los partidos políticos para analizar el tema. Y yo espero que Román Jaques dé 2 manotazos arriba de la mesa, arriba del escritorio, y establezca reglas de juego. Y si los partidos persisten en hacer lo que le da la gana, él deberá buscar el favor de la sociedad para poder enfrentarlo. No tiene de otra. Las elecciones son un tema de imagen y de confianza. Si se perdió la confianza en la dirección de la Junta, si la imagen indica que esto es un manga por hombro, perdemos la mitad del pleito en el proceso electoral que se avecina. ¿Qué les parece el cuento? Hablando del transporte escolar, Miguel Franjul en el Listín Diario publicó un editorial sin desperdicios. Sin desperdicios. Y se titula Transporte escolar, una decisión trascendental, pero tiene unos periquitos que la comparto con ustedes a continuación. Transporte escolar, una decisión trascendental. Es una decisión trascendental del gobierno la de implantar un sistema para que 2 millones de alumnos de las escuelas públicas puedan ser transportados gratis desde sus casas a los planteles y viceversa. El proyecto está concebido para resolver al menos 2 dificultades del alumnado y sus familiares: la gratuidad y la seguridad en la asistencia a clases, evitando los ausentismos forzosos y los riesgos eventuales de la calle. Les economiza a muchas familias el gasto de usar autos o motores para transportar a los alumnos y las preocupaciones que se originan cuando estos no pueden asistir a sus planteles a tiempo y regularmente. El esquema ha sido estudiado para que, en adición a la facilidad del transporte gratuito, los vehículos estén dotados de sistemas de monitoreo accesibles a los familiares de los alumnos y a los organismos de asistencia en seguridad. Aunque el decreto que dispone el sistema encarga al Ministerio de Educación de organizarlo y ejecutarlo, creemos que es menester ponerlo en manos de una unidad de expertos en movilidad escolar, siguiendo los patrones ya funcionales de otros países. La burocracia del Ministerio de Educación tiene muchas cargas de programas esenciales para que se le agregue otra que, por su envergadura y repercusiones sociales, podría desbordar sus capacidades. Mejor es que se ocupen de resolver los muchos estropicios que se han producido con su monumental fondo del 4% del Producto Interno Bruto y dejar que un mecanismo esencialmente de movilidad y de atención de una vasta flotilla de buses sea tarea de un ente técnico especializado. El Ministerio de Salud Pública notificó 208 casos activos de COVID-19 en República Dominicana en su boletín epidemiológico 950. De acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología, la positividad en las últimas 4 semanas se sitúa en 1.52%. Tras cancelar sin justificación alguna hace alrededor de un año la licitación internacional para contratar una empresa con experiencia, solvencia técnica y económica para encargarse de la operación y mantenimiento de Punta Catalina, ahora, el pasado 17 de octubre, el Comité de Compras y Contrataciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, en proceso de liquidación y bajo el control del Ministerio de Energía y Minas, decidió adjudicar por excepción a una única empresa, Tecnimont S.p.A., los servicios de mantenimiento de la central termoeléctrica Punta Catalina por un valor de 73 millones de pesos.
El titular de la División para México, Centroamérica y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, Jonathan Hartwell, garantizó que la Unión Europea no dejará sola a República Dominicana en la búsqueda de una solución a la crisis en Haití. En ese sentido, Hartwell precisó que la Unión Europea entiende que la solución a la crisis política haitiana tiene que salir de los haitianos para que sea sostenible en el tiempo, manifestando además que para llegar al punto de una solución posible hay que restablecer las condiciones. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, dispuso que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de personas desaparecidas en República Dominicana para devolver cuanto antes el sosiego a las familias afectadas y lograr que la paz retorne a sus hogares. Esto incluye multiplicar el número de agentes en servicio y la colaboración de los cuerpos de bomberos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El banco en su casa. Una idea que parece como una locura. Tener que movilizarse a una entidad bancaria, hacer todo el papeleo de si quiero hacer una transferencia, si quiero chequear mi cuenta, si quiero ver los estados de cuenta que tengo, si quiero hacer cualquier tipo de operación. La gente no lo pensaba antes. La tecnología nos ha puesto en ese camino. Y Banesco la aplica perfectamente bien. La plataforma tecnológica de Banesco le permite a usted, desde la comodidad de su hogar, en su vehículo, con su celular, en su oficina, por la vía telefónica, hacer muchas operaciones en las que no tiene necesariamente que ir al banco. Si usted viene al banco, pues bienvenido. Qué bueno que usted es nuestro cliente y viene al banco. Pero Banesco le da la oportunidad de usar la tecnología para hacer sus operaciones. Banesco, siempre contigo. Este año ha comenzado la semana con buenas noticias para República Dominicana, con el anuncio de Bank of America, que ve la economía de República Dominicana como una de las economías más pujantes de la región y con buenas perspectivas de crecimiento para este año y para el próximo año, principalmente porque se habla del 2023 como un año de muchas incertidumbres todavía. Y esto viene en relación a lo que han dicho los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, la CEPAL, sobre el manejo y el ritmo de la economía de República Dominicana. ¿No es así, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches, sí. Siguen cayendo buenas opiniones, buenas declaraciones sobre la República Dominicana. Comentábamos en programas anteriores, opiniones de otros reputados bancos de inversión internacional, como Citibank, JP Morgan. Y esta vez el Bank of America también en su estudios, estas instituciones hacen análisis sobre las economías de la región, ¿no? Y resalta que la economía dominicana se perfila como una de las economías que tendrá uno de los mejores desempeños para este año y para el año 2023, donde las perspectivas no son las mejores, como ya hemos analizado otras veces. El Banco of America estima que República Dominicana estaría creciendo por encima de un 4%, lo que equivale a decir por encima de la media de la región, aún en condiciones de recesión.
Esos... Oye, pues eso es muy bueno. esas proyecciones tienen un efecto muy favorable. Eso te iba a decir, ¿qué significa eso para el manejo financiero internacional del país, por ejemplo? Mira, recientemente nosotros comentábamos que la inversión extranjera directa para República Dominicana podría situarse entre los 3.500 y los 4.000 millones de dólares. Y lo resalta el gobernador del Banco Central en el informe que vamos a ver más adelante. Esto obedece en gran medida a la confianza. La inversión va con la confianza y con la estabilidad social. Y cuando tú ves que fluye a la economía dominicana la inversión extranjera y la local también, que requiere un entorno de confianza. Esto se respalda precisamente por las calificaciones de las instituciones internacionales, por los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, o sea, los informes de los organismos internacionales. Y recientemente el gobernador del Banco Central participó en un evento internacional de Fondo Monetario, y la economía dominicana sigue siendo reconocida como una de las economías más sólidas dentro de lo que son las economías de la región, y sobre todo en el contexto de un entorno muy convulso. Eso principalmente porque no solamente convulso, sino inestable, que uno no sabe a dónde va a llegar. Incertidumbre. Sí, incertidumbre, esa es la palabra. Más que riesgo, porque el riesgo siempre hay. Siempre hay. Pueden ser menores o pueden ser mayores, pero riesgos siempre hay, pero incertidumbre es que tú no sabes en qué nivel de los riesgos que tú tienes va a llegar por cualquier situación. Claro, eso no quiere decir que estemos bollando, eso no quiere decir que no tengamos problemas, tenemos. Lo digo porque quizás mucha gente que no se escucha y dice, pero ese no es el país que nosotros vivimos. Sí. No, pero la realidad es que si bien no es que estemos, digamos, en el top, pero no somos los que estamos peor. Sí. Y en gran medida seguimos mejorando. Muchas cosas se han ido mejorando en la marcha. Sí, yo creo que sí. Hay algunos temas que a mí me preocupan de lo de el desempeño oficial en varios puntos, porque, por ejemplo, aunque hablamos de constreñirnos en algunas cosas, vemos por otro lado como que hay muchos planes y muchos programas de mucho dinero. Por ejemplo, este programa del transporte escolar es un programa que representa mucho dinero. Y cuando vemos que la misma educación plantea esta situación de tantas turbulencias en la educación, ese anuncio de que se aumentaron 13.500 millones de pesos en la nómina, eso es, uno como que ve cómo sortear esas cosas, Carlos. Mira, el problema aquí es que yo creo que hay que ir más allá de lo que es la asignación de recursos, la canalización de recursos financieros. Con la educación, todo el mundo sabe que con la entrada en vigencia del 4%, ese ministerio ha tenido recursos como nunca, como ningún otro ministerio jamás haya tenido, ¿no? Claro. Sin embargo, decía el ministro de Educación que aunque hemos aumentado la titularidad en 6, o sea, a un sexto nivel, sí, pero él dice que el nivel de desempeño ha retrocedido. Sí, tenemos a un 3. Entonces, ¿en qué estamos? A la mitad, claro. Aumento de cantidad, pero calidad deterioro. Claro. Y eso de que los niños en la lectura comprensiva son menos del 50% también es terrible. Es lo que te digo, o sea, el desempeño, con todo y que estamos siguiendo un enfoque por competencia, el desempeño estamos retrocediendo. Claro. No, por eso yo te decía que las inversiones que se ven necesarias y que son importantes, uno dice cómo conjugarla con esta. Yo creo que esa es importante, la del transporte. Sí, no, creo que sí, pero no sé hasta qué punto fue debidamente planificada, porque eso va a demandar de inmediato una respuesta que no sé si tenemos la capacidad para asumirla. Sí. Eso puede ayudar mucho, como también puede estar ayudando el desayuno escolar, el apoyo financiero, pero desgraciadamente el problema serio en la educación lo tenemos con la calidad. Claro. Y eso implica mejorar la formación profesoral. Yo creo que hasta la actitud, la vocación, todo eso, porque tú y yo tuvimos profesores que no eran los mejor pagados en aquella época, pero tenían vocación. Siempre no eran profesores, maestros. Más que profesores, maestros. Enseñaban. Eso es así.
Pero con todo y eso, la economía tiene un buen desempeño, Carlos. Sí, ahora con motivo ya del cierre del mes de septiembre, concluye lo que son los primeros 3 trimestres de la economía y ya el último se proyecta sobre una base más firme o con menos margen de error, ¿no? Sí, sí. O probabilidad de error. No ha habido el comportamiento del año. Sí, de hecho muchas proyecciones para el cierre de año se hacen ya basado a los primeros 9 meses, ¿no? El Banco Central, con motivo de su 75 aniversario, en el discurso del gobernador, entregó las informaciones relativas a lo que es el comportamiento de la economía para el mes de septiembre y los primeros 9 meses del año, utilizando su indicador de corto plazo que se llama IMAE, sí. Índice de medición de la actividad económica. De acuerdo con esto, el Banco Central, hay un dato muy importante y es que cambió su pronóstico de inflación, su objetivo meta inflación, que la había mantenido en un 4, más o menos 1. Dice que ya la inflación podría estar terminando en un 7% para este año. Destaca sería hasta bueno todavía porque se habló en un momento de un 9. Yo creo que sería muy bueno. No, en abril era 9.6. Sí, por eso te digo. Y bajó 100 puntos porcentuales con el informe del mes de septiembre. Entonces yo creo que aún así, yo lo habíamos dicho, ojalá y logremos una inflación de un dígito, reconociendo el sacrificio fiscal que ha hecho el gobierno. Sí. Sobre todo con los combustibles. Y bueno, ya la ley del cero aranceles. Creo que ya terminó. Sí, terminó. Sí, ya creo que terminó también. Pero todo esto fue un sacrificio fiscal para el gobierno, ¿no? Sin embargo, el sistema de pronóstico del Banco Central indica que estaríamos terminando el año entre un 5.5, que es, digamos que en torno al crecimiento potencial de la economía. El IMAE también dice que el mes de septiembre fue 4.8. Era de esperarse, tuvimos el impacto de los fenómenos meteorológicos y eso de alguna manera afectó la economía. El acumulado 5.4 para enero-septiembre. O sea, que en lo que va del año llevamos 5.4, que está en torno a lo que se espera que sea, 5.5, ¿no? La tasa de desocupación abierta es de un 4.8 entre la última medición, que es trimestral que se mide, ¿no? Está por debajo de lo que es o en torno a lo que fue la tasa de desempleo prepandemia. Y yo te voy a decir una cosa, esto claro, difícilmente tú logras reducir tasa de desempleo si la economía no crece. En medio de crisis, claro. Tiene que fortalecerse la economía para que demande más recursos de trabajo. Pero lo cierto es que si la economía dominicana no tuviera mano de obra extranjera, para decirlo de alguna manera elegante, en lugar de ese desempleo bajo, abierto, sea mucho menor. yo creo que tuviéramos escasez, insuficiencia de oferta de en algunas áreas. No, en algunas áreas sería crítico. Sí. Bueno, el enero-septiembre las exportaciones, dice el reporte del Banco Central, ascienden a 10.543 millones de dólares. O sea que si en 9 meses hemos pasado los 10.000 millones, todo pinta que podríamos estar terminando con 14.000 millones de dólares de exportaciones. Por encima incluso de lo que se había proyectado, que se había hablado que entre 10 y 12. Aquí hay que resaltar la zona franca, que responde por alrededor del 10%, del 60% de las exportaciones, y que siguen registrando un crecimiento en torno a un 7%, ¿no? Bueno, también destaca el informe del Banco Central que la apreciación del tipo de cambio es del 7% al cierre de septiembre y la inversión extranjera es de 2.870 millones de dólares a septiembre. Y se había hablado de 3.000 y algo. O sea, 3.500 a 4.000. Sí. Pero parece que va en esa dirección. Sí. También tenemos aquí la Reserva Internacional en torno a 14.000 millones con unos 5.7 meses de importación y en torno al 12.3% del Producto Interno Bruto, que para este año se espera que tenga un crecimiento muy favorable. Además de que el Producto Interno Bruto también ahora en dólares
se va a incrementar y va a favorecer el per cápita para la República Dominicana, porque lo que ya habíamos comentado antes, no es lo mismo dividir $100, convertirlo, 100 pesos, convertirlo a dólares a una tasa de 60 por 1 que convertirlo a 55. Sí. A 55 en promedio, incluso. Promedio, pero yo te digo que eso va a dar un PBI per cápita sustancialmente incrementado por el efecto de crecimiento de la economía, crecimiento real, ¿no? Pero además, cuando tú lo mides en dólares, que es la moneda que se utiliza a nivel internacional para calcular el per cápita, va a salir favorecido también con el tipo de cambio. Claro, pues mira, la tasa de cambio comenzó a subir ligeramente en la primera semana del mes de octubre, pero volvió a niveles ya controlados y un poquito con tendencia a la baja. No, ya es difícil, ¿eh? Es difícil porque, en primer lugar, el flujo de divisa a la economía no se ha detenido. ¿No? Tanto las remesas como las exportaciones. El turismo, la inversión extranjera directa. Sí. Ahí tú tienes los principales generadores de divisas, ¿no? Sí. De hecho, el Banco Central estima que los ingresos de divisa estarían alcanzando para finalizar el año 39.300 millones de dólares. Un crecimiento muy importante y creo que de los niveles más altos que hayamos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Casi 40.000 billones de dólares de ingresos de divisa. O sea que todos los indicadores macroeconómicos, obviamente son estimaciones, pero consolidan una economía no solamente recuperada, sino en vía de fortalecimiento. Sí. Con todo y las incertidumbres que tú mencionabas hace un momentito, entre ellos lo de los precios del petróleo. Claro. Ayer cerraba, a principio de esta semana cerraba, 84 y tanto el WIT. Sí, pero como quiera, están por debajo. Gracias a que te no, por debajo, porque llegó a bajar un poquito, por debajo de los 70, 79 más o menos, por debajo de los 80, pero ya como que se comenzó un poquito a aumentar. Fíjate que el turismo sigue siendo el sector que más está aportando a definitivamente la economía. Y la inversión 28.9%. Y la inversión en proyectos turísticos. Sí, también hay que destacarlo. El Banco Central resalta que los servicios que tienen una ponderación en la economía de un 60%, el 60% de esta economía, del Producto Interno Bruto de esta economía se genera en actividades vinculadas con los servicios. Antes tú recuerdas que éramos un país eminentemente agrícola. El turismo con un 28.9%, la salud 11.7%, administración pública 7.8%, transporte, y estos son sectores de servicios, transporte 7%, comercio 6%, finanzas 5.7%, zona franca 6.6%, la agropecuaria 3.8%, la agropecuaria se vio afectada, fue la más afectada. Por Fiona. Sí, pero de todo modo es importante resaltar el crecimiento de los sectores que tienen mucho más fortaleza, sobre la economía. Sí, y que además que inciden directamente en la economía popular. Claro. Tiene mucho que ver. Mira, las metas tributarias, tú estableces aquí que la Estrategia Nacional de Desarrollo se han quedado cortas las metas tributarias. Sí, lamentablemente. Cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, creo que fue la Ley 01 del 2012, claro, una Estrategia Nacional de Desarrollo es un plan a largo plazo. Sí. Era con miras al 2030. Es imposible que nosotros podamos hacer nosotros ni nadie pueda garantizar lo que va a pasar en los próximos 15 años. Nadie podía pensar en la pandemia, por ejemplo. Y menos con este revoltillo que ha pasado. Pero desde el 2012, ¿quién podía pensar que podíamos tener una pandemia que afectara tanto? Bueno, yo creo que esto se ve cada 50 o hasta 100 años. Cuidado, cada papá de 100 años, sí. Bueno, tú y yo no habíamos conocido una experiencia de una pandemia como esta, ¿no? De todo modo, en el año 2012 se hicieron proyecciones, que es lo que se hace en un plan de desarrollo, ¿no? Y tú recuerdas que el ITEVI se comenzó a aplicar a algunos productos que no tenían, que yo recuerdo así, el yogur, por ejemplo, ¿no? Con un 8%. La idea era llevarlo a un 16% en el año 2015 para comenzar el 2016 con un ITEVI del 2016 para todo, porque el otro ITEVI, el que estaba en un 16, el que ya existía, se llevó a un 18 para bajarlo. Para cuando se estableciera compensarlo 16%, todo. Sí. Exacto. Uno que venía subiendo, uno que venía bajando y se buscaba como una media.
Bueno, pues eso no se ha podido lograr. No. Seguimos pagando el 18. Sí. Afortunadamente se enlazó, se condicionó, porque de lo contrario iba a tener que desmontarlo de todas maneras. Y el ITV es la principal fuente de generación de ingresos del gobierno, ¿no? La presión tributaria en ese año era del 13%. En el 2016 debimos tener un 16%. No, pues seguimos. No hemos llegado. En 14 puntos algo. No, 15. ahora mismo, bueno, la media precisamente es de 14.7, la media. Y el presupuesto de este año se está haciendo con un 15.1%, ¿no? Tú me enviaste un artículo de Magín en el Diario Libre, donde él dice que el déficit sigue siendo prácticamente el mismo a lo largo de los años, en torno a un 3%. Y, lógicamente... Dije que eso ha sido los años y es para el próximo también y seguirá. Sí, y es prácticamente imposible que nosotros logremos reducir el endeudamiento mientras no se corrija la brecha fiscal. Sí. Porque estamos gastando, el mismo de este año, 15% de ingresos, 18% aproximadamente de gasto. 3%. Sí. Ahí no hay forma de... No, entonces con esa presión que en el año 2021 estamos hablando de que la presión es de un 14.7%. 2021, ¿no? ¿Y para el 2022 se proyecta más o menos igual? 2022 se proyecta que vamos a terminar en torno a un 15. Un 15. Igual, porque ya no va a haber cambio. No, muy difícil. Y el año que viene hay que ver cómo se mantienen esas metas y cómo incluso si pudieran aumentarse por un año preelectoral, acuérdate de eso. Pero fíjate que debimos tener 16 en el 2015. Sí. En el 2021 debimos tener, según la proyección de la Estrategia Nacional de Desarrollo, 19%. Sí. Ese es el año pasado. Sí. En el 2025, 21.5%. Y en el 2030, 24%. ¿Sabes que 24% es la media actual de América, de 17 países de América Latina? Sí. Pero eso yo lo veo lejos en República Dominicana, Carlos. Bueno, para que tengamos otra idea, ¿no? Los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, son países desarrollados, los más desarrollados del mundo, tienen una media de 41.4% de presión tributaria. América Latina un 24%. Nosotros tenemos una brecha con América Latina de un 9.7% y con la OCDE ni hablar, de un 27.1%. Sí, claro. Entonces, bueno, se habla, se opina sobre la presión tributaria, que hay mucho deterioro en los servicios, que usted tiene que buscarse respuestas, pero lo cierto es que si nosotros queremos mejorar la redistribución del ingreso, si queremos una sociedad más justa, más equitativa, de alguna manera el gobierno tiene que generar los recursos. Claro, deben ser mejor asignados, eso sí, No, y más transparentemente usados. Porque claro, hay un problema de confianza de la gente. No, y también de que la gente que paga se desencanta. Claro. Si tú tienes que compensar, además de lo que paga, compensarlo con servicios que debía darte el gobierno, el Estado. Entonces tú porque es que el daño del evasor es doble. Primero, compite deslealmente. El mercado puede favorecerle. Dentro de su mismo ambiente. El mercado puede favorecerle. Claro. Porque puede ofrecer precios por debajo del mercado. Claro, puede. Claro. No lo hace. Y entonces desestimula al que paga también. Sí, claro. Que aunque no llegue al extremo de hacer lo mismo, pero óyeme, paga bajo protesta. Claro, porque si fulano de tal puede vender más barato porque evade, me saca de competencia a mí, entonces yo pago, además de eso. Claro, claro. O sea, que sigue siendo uno de los grandes problemas. Fíjate que todo lo que se plantea en la Estrategia Nacional de Desarrollo es muy bonito, yo creo que es muy necesario, ¿no? Mejorar los servicios de salud, mejorar la tasa de mortalidad, todo lo que tiene que ver con los indicadores de desarrollo, la calidad del agua, medio ambiente, que justamente fue donde quedamos peor parados en el índice de desarrollo humano. La sostenibilidad medioambiental. Todo esto requiere recursos. ¿Cómo lo hemos ido manejando? Aparte del endeudamiento, sacrificando la inversión pública, que ya tiene un coeficiente del 12%, por debajo del 13%. Sí, estaba entre 12 y 13%, claro. Que sigue siendo bajísimo. No, demasiado bajo.
Y aunque es un país que lo requiere todo. Claro, y aunque la inversión privada ha estado respondiendo, poner los niveles para servicios públicos y para satisfacer las demandas. Sí. Hay un sector de la inversión privada que ahora mismo no está en su mejor momento, que es de la construcción, porque con las altas tasas de interés, recuérdate que llevamos alza de tasa. En noviembre del año pasado, ¿tú sabes cuánto era la tasa? Un 3%, la tasa de política monetaria. Y hoy en día es de 8.25, sí. 525 puntos porcentuales, ¿no? Sí. En las altas de tasa, a quienes más perjudican es el sector que tiene que ver con la construcción, la vivienda, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí no hay forma. Creció a un 2 puntos y pico. Sí, no hay forma, claro. Bueno, Carlos, seguimos observando qué va pasando con la economía. Ya yo diría que nos veremos el mes que viene. Hoy estamos... el mes que viene. Sí, antes que usted me lo diga a mí. Como el encuentro nuestro es semanal. Sí, nos vemos el mes que viene. Por suerte que es semanal. Sí. No, si fuera diario. Bueno. Gracias por estar con nosotros en este conversatorio interesante, como cada semana, interesante y además educativo de lo que pasa en nuestra economía con nuestro... ¿Qué diría? Yo no diría ni siquiera asesor, ni el hombre que sabe de economía y que nos dice las cosas de una forma tan didáctica. Carlos Cuello, muchas gracias. Buenas noches, don Carlos. Gracias a usted. Diría lo mismo yo si fuera a hablar de comunicación. Bueno, nos vemos la semana próxima entonces, sí, y el mes próximo. Sí. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los Estados Unidos le han puesto una serie de sanciones nueva vez a Nicaragua. Nicaragua, Cuba y Venezuela son el eje del mar en el continente frente a los Estados Unidos y tienen razón para hacerlo. Son tres gobiernos totalitaristas que hacen lo que les da la gana, violadores de los derechos humanos, violadores de todo. Y los Estados Unidos están dispuestos al gobierno de Daniel Ortega a apretarlo un poco. Mientras tanto, allá en la Rusia agresiva contra Ucrania, sigue el conflicto de la guerra. Y sigue en toda Europa la visión de cómo viene ese invierno sobre Europa y Rusia con el control del gas. Dijo Putin hace ya varias semanas, Europa va a tener un invierno muy frío. Las presiones siguen sobre los ataques de Rusia contra Ucrania, los misiles y la intención de doblegar a este país que le ha hecho frente y ha demostrado que el ejército ruso no es realmente invencible. Con estos y otros temas nos presenta Pedro Vargas las internacionales desde la redacción central de Oye País. Los líderes de Alemania y de la Unión Europea reunieron a expertos para empezar a trabajar en lo que el canciller alemán describió como el nuevo Plan Marshall para reconstruir a Ucrania. La conferencia de un día en Berlín se convocó para debatir cómo garantizar y mantener el financiamiento de la recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania en los próximos años y décadas, manifestó el canciller Olaf Scholz.
El presidente de Alemania llegó a Kiev en su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, un viaje que se produce en medio de las advertencias infundadas de Moscú de un ataque con bombas sucias, mientras el conflicto entra en su 9º mes. Rusia está dispuesta a hablar con Estados Unidos y el Papa Francisco para hallar una solución a la situación creada por la campaña militar rusa en Ucrania, afirmó hoy el Kremlin. Estamos dispuestos a debatir todo esto, la situación en Ucrania, con los estadounidenses, con los franceses y con el pontífice, manifestó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en rueda de prensa telefónica diaria. Estados Unidos prohibió la entrada a 500 personas vinculadas al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por socavar las instituciones democráticas del país centroamericano, anunció el secretario de Estado Antony Blinken. Entre los sancionados hay miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad nicaragüenses, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, personal educativo y otras personas que participan en la represión y corrupción del régimen, afirmó el titular de Exteriores. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, ya en este nuevo día. Qué bueno que me acompañaron. Yo soy Rudy González y los invito para mañana nueva vez aquí en Color Visión y por otros canales para estar bien enterados de lo que está pasando en el país y en el resto del mundo. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.